En La Voz de la Noticia, el diálogo, la posición y la respuesta en la entrevista. Está en la línea telefónica, le agradezco muchísimo. Pedro Hernández, él es dirigente de la sección 9 de la CENTE, para hablar hoy Día del Maestro. Primero que nada, profesor, muchas gracias por tomarme la llamada. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches a la audiencia. Y feliz Día del Maestro. ¿Hay motivo para celebrar? ¿Cómo están las cosas con el magisterio después de tanto tiempo de pandemia, después de cómo nos cambió la vida en materia, en la forma educativa, digamos, en este tema educativo? Claro, hoy recibimos felicitaciones de nuestros alumnos, de nuestros padres de familia, de nuestros colegas. Eso nos llena de satisfacción. Yo soy docente desde hace 39 años, director de la Escuela Primaria Centavo del Norte, y bueno, pues ahora me honro en representar a los profesores de educación primaria especial y preescolar de la Ciudad de México. Sí. Desafortunadamente hoy tenemos que decir que no hay nada que celebrar en la parte pues de el salario, las condiciones, la seguridad social, las pensiones, y entonces pues es desafortunado que nuevamente tengamos que salir a las calles, que tengamos que expresar nuestra inconformidad y que no hayamos sido recibidos en Palacio Nacional. Había ahí un evento, se nos convocó solo a los secretarios generales de la coordinadora a una comida. Desafortunadamente, pues nosotros desde el 1 de mayo hemos planteado que se reciba un pliego de peticiones donde expresamos precisamente las demandas que tiene el magisterio actualmente. Profesor, pero el presidente lo anunció y bueno, hasta le aplaudieron. Creo que hasta les regalaron unos lápices, que se me hace de veras vergonzoso darles unos lápices. Y habló del 8.2% de incremento salarial. Y bueno, aplausos y no es suficiente, ¿no? Es que se escucha, pues, fuerte, muy bonito el anuncio. Sin embargo, bueno, los salarios mínimos se han incrementado en un 150%. Sí. Los salarios profesionales, entre ellos los de los docentes, pues van a la baja. Cada vez cuesta más trabajo para un profesor sostener, pues, honradamente, dignamente a su familia. Más del 60% de los maestros en Ciudad de México tenemos que trabajar un doble turno. Muchos tienen que buscar, pues, otros empleos, no sé, de conductores de Uber, de taxi, clases particulares, buscar incluso trabajar en escuelas particulares, y bueno, eso significa que entonces no hay un salario adecuado. Hoy decimos que no tenemos nada que festejar, que pues hay una serie de pendientes. Ojalá el presidente reactivara pues un diálogo que traíamos en sus 2 primeros años de gobierno. Estuvimos 18 veces en Palacio Nacional. Hoy simplemente recibió a la dirigencia formal del sindicato, que no nos representa, que ha aceptado en los distintos gobiernos, pues a pie juntillas lo que se le ha indicado. Entonces nos parece que ahí hay un pendiente bastante fuerte. Este incremento salarial, y se lo pregunto directamente, profesor Hernández, ¿es para todos, maestros de escuelas públicas como privadas? Porque también hay escuelas privadas donde las condiciones económicas no son de familias millonarias, ¿no? O con buen poder adquisitivo. Claro, lo resumimos de la siguiente forma. El 8.3 que hoy se anunció significa 30 pesos incremento para los profesores de escuelas públicas. Hay un salario profesional para escuelas privadas. Sin embargo, pues vemos que también hay un rezago importante. Tenemos compañeros que están en escuelas públicas y privadas, y bueno, pues no es suficiente el salario que mantienen. Nos parece que requerimos entonces una atención mejor, que se resuelva problemas, por ejemplo, para los jubilados. Significa que se calcula sus pensiones en unidades de medida de actualización que se llaman UMA, y entonces nos parece que con eso se pierde el 30% del salario de un maestro jubilado. Tenemos una muy mala atención en el instituto, en el ISSSTE, que sería quien debería de cubrirnos pues la parte de la atención médica. Entonces, pues es desafortunado lo que está pasando. Por último, profesor Hernández, una parte importante en todo esto, vienen elecciones. Yo no quiero aquí que manejemos con un tema político, pero
Por primera vez en 5 años, los profesores en Oaxaca ya hay un plantón. ¿Cree usted que en el Estado de México se vaya a definir una postura del magisterio hacia uno u otro contendiente, o ustedes o prefieren no meterse en estos temas políticos? Miren, nosotros somos entes de los partidos políticos, pero por supuesto somos entes políticos también. Y observamos desafortunadamente que no hay necesidad en corto plazo resolver. No vamos a entrar en una dinámica de partidos políticos, pero bueno, como ciudadanos pues tendremos que elegir hacia dónde nuestro voto, y bueno, pues los compañeros de Oaxaca estarán el día de mañana muy temprano en la mañanera exigiendo atención. A las 10 de la mañana van a estar en la Cámara de Diputados. Hay un tema que mueve también muchas cosas, que es la desaparición de la Dirección General de Educación Indígena Intercultural. Se plantea que salga de la SEP, vaya al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Nos parece que no es correcto, por el contrario, tendría que fortalecerse la educación de nuestros pueblos originarios. Hay más de 56 grupos hablantes de lenguas, se reconoce la riqueza y diversidad cultural, y debería de ser mejor apoyada la educación indígena. Tiene un rezago muy grande. Esperemos que en los próximos días se resuelva, que se reinstale una mesa, que se escuche las demandas y podamos avanzar en una verdadera transformación de la educación. No sé cuánto le agradezco que me tome la llamada. Aquí tiene un espacio, profesor Hernández, cuando se ofrezca. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Profesor Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la CENTE. Y lo aplaudieron el 8.2%, muchos ahí en Palacio Nacional, ¿no? El incremento, pero pues no es suficiente. Corte y volvemos con más.